Bienvenidos a Radio Prismático, el espacio donde las historias se iluminan y la imaginación no tiene límites. Nos alegra tenerte con nosotros en este nuevo capítulo, listo para viajar a través de relatos que despiertan emociones y te llevan más allá de lo que conoces. Acomódate, relájate y prepárate para una experiencia única. En Radio Prismático, cada palabra es una chispa que enciende un nuevo mundo. Comencemos este viaje juntos. Audiolibro. Poder oculto para los problemas humanos. De Frederick Bells. Capítulo 1. El incurable encuentra curación. En el otoño de 1915, un hombre joven se moría. Pocos lo habrían creído al pasar junto a él por las calles de Londres. Los únicos síntomas visibles eran su palidez extraña y el olor dulzón de su aliento. Competentes autoridades médicas habían informado a este joven que padecía diabetes, enfermedad considerada incurable. Con una dieta cuidadosa, aconsejaban, podría vivir unos 18 meses. En aquella época el Dr. Banting todavía no había dado al mundo la insulina. El joven estaba tristemente confundido. ¿Cómo podría ser esto? ¿Por qué había permitido Dios que enfermedad tan destructora le atacase a él, cuyos años más importantes los había dedicado al servicio de Dios? Había pensado que Dios estaría a su lado, pues era estudiante de medicina misionera. Había aceptado alegremente el trabajo duro, las comidas sencillas, el estudio persistente hasta altas horas de la madrugada. Con grandes esperanzas, había pensado en lo que algún día realizaría en bien de su prójimo. No era precisamente un enclenque aplicado. Las fuerzas vitales habían sido en él siempre vigorosas y plenas. Era atleta, como la mayoría de sus compatriotas neozelandeses. Había practicado el golf, la natación, el tenis, el cricket, el fútbol, la bicicleta, el levantamiento de pesas, el boxeo, la lucha, la caza y la pesca. Amaba la vida, deseaba desesperadamente vivir. Y ahora, de un golpe, le quitaban todo. No podía creerlo. No quería creerlo. Un día, pocas semanas después de haber oído su sentencia de muerte, tomó sin gran interés un libro que vio en la casa de un amigo. Este acto cambió el curso de su vida, porque los conocimientos que obtuvo del libro no solamente curaron su enfermedad que se suponía fatal, sino que lo condujeron a una aventura misionera totalmente diferente de la que había planeado. El autor del libro, Thomas Troward, era inglés, devoto hombre de iglesia, que había servido como juez en la India. Estudió las religiones hindúes, el cristianismo y el judaísmo. En su libro no hacía hincapié especial en la curación de males físicos, pero trazó un profundo principio que flota por todo el universo, que toma los deseos, las esperanzas y las decisiones de los hombres y los condensa en una forma. Demostró que esto se hace cada vez que pensamos. Con lógica judicial construyó un caso para probar su afirmación de que cualquiera de nosotros puede introducir en su vida lo que quiera por medio del proceso creativo infinito que actúa a través de la mente del individuo. El proceso creativo salva una vida. El joven diabético pertenecía a una de las más ortodoxas sectas de la Iglesia. Al principio retrocedió ante algunas de las nada rectas afirmaciones de Trovar, pero ¿qué tenía que perder? Las interpretaciones bíblicas de Trovar podrían ser correctas, de manera que decidió dar a su idea una aplicación. Si el joven no hubiese tenido buen éxito en su aventura, usted no estaría leyendo este libro, porque yo era ese joven. Mi recuperación de la diabetes fue algo que yo no había imaginado. Tuve ocasión de ponerla a prueba ante completas pruebas médicas cuando más tarde pedí un seguro de vida. La compañía de seguros me hubiera rechazado al darles a conocer mi historia clínica si yo no hubiera insistido en que en esos momentos estaba completamente libre del mal y hubiera ofrecido someterme a examen por expertos. Bajo constante observación comí grandes cantidades de azúcar y se hicieron análisis en distintas partes del cuerpo para detectar su presencia. Los doctores me consideraron un riesgo de clase A y la compañía finalmente extendió la póliza.
Desde entonces he probado que este principio universal puede aplicarse a cualquier situación. De ninguna manera se limita a la curación del cuerpo. La misma ley que restauró mi salud actúa en el mundo de los negocios. Es el mismo principio por el cual se venden fácilmente alimentos, valores bursátiles, automóviles o bienes raíces. Puede introducir el amor en la vida de una persona, facilitarle que pase exámenes difíciles, traer armonía a situaciones caóticas. Es el único principio universal mediante el cual puede uno proporcionar a su vida cualquier cosa que desee sin perjudicar a otras personas. Mi primera experiencia de la ilimitada utilidad de esta ley sucedió en 1921, cuando fui a trabajar en el servicio público que abastecía a la ciudad de Beloit. A 5 experimentados empleados de la compañía y a mí se nos encomendó la tarea de vender $500,000 en acciones preferentes a los clientes de la compañía. Yo carecía totalmente de experiencia, pero el empleo de este principio me hizo vender mucho más que los otros 5. Más tarde lo apliqué en la venta de millones de dólares en bono de alto valor en Illinois y Wisconsin, contra dura competencia. Esto no se debía ciertamente a mi inteligencia, pues la mayoría de mis competidores eran mejores. La ley que yo llamo ley creativa se demostrará por sí misma en cualquier actividad humana en que la usemos y confiemos en ella. La ley por medio de la cual actúa el proceso creativo. Una simple descripción de la ley creativa sería que el hombre vive rodeado por una corriente mental en la cual caen sus pensamientos y que sin cesar da forma a todos estos pensamientos. La corriente parece obedecer al hombre, porque su naturaleza es la de transformar sus pensamientos en experiencia. Su poder es ilimitado, su conocimiento de modos y maneras es infinito, su buena voluntad para producir está desprovista de toda reserva. Es el elemento de trabajo de Dios eterno. Ahora, si todos los pensamientos del hombre se convierten en experiencia, en hechos en su vida, se deduce que si quiere una experiencia perfecta, debe elaborar pensamientos perfectos. Podríamos desesperarnos en este punto. Pero aquí está la clave y la promesa de una vida plena más allá de lo que cualquiera pueda imaginar. No tenemos que elaborar pensamientos perfectos en nuestras mentes e imaginaciones patéticamente imperfectas. El Creador infinito ya está formando los pensamientos que nos traerán lo que deseamos. Lo único que necesitamos es decidirnos a dejar que Dios construya estos pensamientos a través de nosotros. El obediente impersonal servidor, la corriente, la ley creativa hará el resto. ¿Qué piensan los sabios? Se recordará que Roger Babson le preguntó a Charles Steinmetz, el brujo de Schenectady, qué especialidad de la investigación mostraría el mayor desarrollo durante los próximos 50 años. Steinmetz, en lugar de hablar del campo de la electricidad, como podría haberse esperado, dijo que creía que los mayores descubrimientos se harían en lo referente a la fuerza espiritual. He aquí una fuerza, dijo, de acuerdo con los informes, que, según prueba la historia, ha sido la mayor en el desarrollo del hombre. Sin embargo, solo hemos estado jugando con ella. Nunca la hemos estudiado con seriedad como lo hemos hecho con las fuerzas materiales. Algún día la gente aprenderá que las cosas materiales no nos traen felicidad y son de poca utilidad para hacer a los hombres creadores y personalmente poderosos. En un futuro próximo, los sabios dedicarán sus laboratorios al estudio de Dios y de la oración y de las fuerzas espirituales que apenas se han tocado. Cuando llegue ese día, el mundo verá mayor progreso en una generación que el que ha visto en las últimas 4. Steinmetz podía haber dicho, los últimos 40.000 años y habría estado acertado. Carl Jung reconoció este elemento espiritual cuando dijo que en sus pacientes mayores de 35 años el problema físico estaba basado en un problema espiritual, y que solo se curaban los que reanudaban su contacto con Dios. Por lo tanto, el método recomendado en este libro va más allá de la medicina psicosomática. ¿Acaso sería mejor decir que el concepto psicosomático se detiene poco antes de la dinámica espiritual necesaria para hacer de él un sistema completo? Cristo habló de esta ley. Hace 2000 años Jesús trató de demostrar que uno no puede tocar a las puertas del cielo y recibir un regalo divino. Insistió en que Él venía a cumplir la ley.
Trató de enseñar a los hombres que estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. Los vio amarrados a las cadenas de falsas creencias, creyéndose desgraciados, enfermos, pobres, perversos, pobres, bajo el desagrado de Dios. Se compadeció de la ignorancia que tenían de su verdadero estado. Sabía que su dolor e infelicidad eran resultado de la equivocada opinión que tenían de sí mismos, y les dijo: se os dará de acuerdo con vuestra fe. Nunca se nos castiga por nuestros pecados, sino por medio de ellos. Todos los pecados son, en esencia, el mantenimiento de malos pensamientos. La recompensa del pecado es la muerte, no es la frase de un juez ofendido, es una declaración fría de causa y efecto, igual a el resultado de conducir sin cuidado producirá un accidente. ¿Cómo puedo conseguirlo? Anteriormente mencioné que un juez me había dicho recientemente: sé que debo alterar mis métodos íntimos de pensamiento. Quiero e intento hacerlo así. Pero ¿cómo puedo conseguirlo? No alcanzo a abarcarlo. Mi mente es huraña. Asiente a mi deseo, pero sigue haciendo lo mismo de siempre. Quedo más contrariado y frustrado que antes, porque he visto una nueva luz, pero me encuentro incapaz de seguirla. Ese era el problema al que yo me enfrentaba cuando tuve la diabetes. Para empezar, contaba el asombroso concepto de trovar, que yo definía de esta manera: Dios es obediente al hombre como el hombre se hace obediente a Dios. El hombre necesita a Dios para tener poder, Dios necesita al hombre como un desahogo. Después tuve que aprender a dar órdenes al servidor. Porque la ley creativa de Dios es una ley general que yo quería especializar para mi propio adelantamiento. No alterando la ley o desviándola, que de todas maneras sería imposible, sino estableciendo una serie de condiciones que no se encontraban explícitamente en la ley. Por ejemplo, hay una ley general para la electricidad, pero el infinito nunca creó una barredora al vacío. No obstante, alguien, al descubrir la ley de la electricidad, le proporcionó una serie de condiciones individuales deseadas. Yo quería proporcionar las condiciones por medio de las cuales la creatividad de Dios restaurase mi páncreas, órgano que en la diabetes no funciona debidamente, y todo mi cuerpo, hasta la salud perfecta. Hay que corregir los esquemas de pensamiento. Empezando con el supuesto de la mente de Dios, cuyos pensamientos perfectos son completamente llevados a cabo por el servidor, estaba claro que mi pensamiento estaba lejos del perfecto pensamiento del infinito, pues de otro modo mi salud hubiera sido cabal. Mis imperfectas imágenes eran constantemente forjadas dándoles forma de acuerdo con sus perfectos métodos de pensamiento. El resultado fue una manifestación compleja, gran parte de la cual era mala y otra parte era buena. Cuantos mejores resultados lograba al corregir mis métodos dominantes de pensamiento, mayor simplicidad ponía en mis asuntos. Si tu ojo, tu visión, se simplifica, todo tu cuerpo se verá lleno de luz. Aprendemos con la práctica, no con la teoría. Quisiera hacer hincapié ahora que 7 días de practicar lo que voy a explicar darán mayor prueba que volúmenes de explicaciones teóricas. Este es el camino, síguelo. A través de los años, millones de personas lo han visto, lo han examinado, lo han analizado, lo han sopesado, lo han discutido, lo han criticado y hasta han suspirado por él. Pero estos teóricos no se han curado. Solo los que han caminado por él han recibido la curación. Josué dijo a los israelitas que todo pedazo de tierra donde pusieran el pie sería suyo. Nunca ganarían la tierra prometida sentándose en el monte Pisga a contemplarla. Era necesario que realmente pusieran en ella el pie. Tuvieron que lanzarse a una campaña precisa, hacer algo práctico para poseerla realmente. Los 3 pasos. Al poner en acción en nuestro provecho el proceso creativo, debemos dar 3 sencillos pasos. Primero, tenemos que entender la ley creativa. Debemos saber cómo actúa y cómo nuestros propios actos se combinan con sus funciones. Esta comprensión es necesaria para dirigir al proceso creativo en la misma forma, digamos, que el conocimiento de los engranes es necesario para conducir un automóvil de modelo corriente.
Hay personas santas que parecen equipadas con transmisiones automáticas que ponen en movimiento al infinito por cuenta de ellas sin tener que pensar conscientemente en ello. Pero los demás tenemos que ejecutar conscientemente por separado las operaciones, entendiendo cada una de ellas. Después de entender que la ley da forma a los pensamientos, el segundo paso consiste en proporcionarle el pensamiento correcto para que opere. La mayoría de nuestros pensamientos son cuadros o imágenes, de manera que la simple definición del segundo paso es que debemos formar la imagen correcta. Y en el tercer paso, transmitimos la imagen al servidor, la ley creativa. Explicaré cómo di cada uno de los 3 pasos buscando la cura de mi diabetes. A las pocas semanas de haber comenzado este nuevo procedimiento se inició una definida mejoría, pero tendrían que transcurrir varios años antes de estar completamente curado. 1. Entender la ley creativa. Durante los años que me costó aprender cuál era el método correcto, me sentí con frecuencia desalentado y tentado a poner la causa de mi infortunio fuera de mí mismo, en Dios o en algún ente que operase bajo leyes fuera del control de Dios o del mío. Es una tentación que se nos presenta a la mayoría de nosotros. Pero cada uno de nosotros se halla hoy día donde le corresponde por el derecho de conciencia. Algunas personas se rebajan ante esta afirmación, se encogen, aducen razones y pruebas ilusorias para demostrar que sus sufrimientos son culpa de otros, o por lo menos no son culpa propia. Esas personas son los únicos incurables que hay en el mundo. Nunca podrán moverse de su actual infortunio mientras se adhieran a esta falsa creencia, pues es regla fundamental que todo hombre es el hacedor de su cielo o de su infierno. A veces me lamentaba de que había hecho todo lo que podía, que si Dios me hubiese amado, Él me habría curado desde hacía tiempo. La realidad del asunto es que Dios actúa siempre del lado de su ley así como del lado de su amor. El lado de la ley producirá siempre la misma clase de resultados cuando se aplique apropiadamente. 2 estudiantes aprenden a volar, después de cierto número de horas de estudio se les permite volar solos. Uno de ellos vuela muy bien, el otro se estrella. Aquí no interviene el capricho de Dios. Uno de los estudiantes ha llegado a comprender los principios del vuelo, el otro ha dejado en algún punto un vacío en la comprensión de las leyes de la aerodinámica. ¿Existía una razón similar para el fracaso o el buen resultado de mi curación? Aquel que se acerque correctamente a la ley creativa de su propio pensamiento encontrará que siempre le responde. No hay en ello ningún misterio. Pero esta ley es completamente impersonal. No le afecta nuestra gran necesidad, nuestras promesas de reforma o nuestros ruegos. Solo responde a una cosa, que cumplamos con sus principios. Nunca falla cuando nos acercamos a ella inteligentemente. 2. Formar la imagen correcta. El punto de vista de que yo estaba solo, de que todo dependía de mi lucha sin ayuda, hubiera sido para siempre una barrera importante para la obra constructiva de la ley creativa. Solo esta falsa creencia hubiera obstaculizado la completa manifestación en mí de las imágenes perfectas que estaban en la mente del infinito. Por eso, cuando me serené para juntarme con Dios al dar órdenes a nuestro servidor, primero declaraba calladamente algo como esto. Dejo a mi pensamiento que salga a la inmensidad del espacio, como si el páncreas no existiera. Con eso no tengo nada que hacer. Contemplo los cielos, el incesante movimiento de esos cuerpos tremendamente pesados que navegan por el espacio con sublime felicidad. Pienso en el flujo irresistible de corrientes espirituales que en este momento están guiando, dirigiendo, controlando toda la poderosa sustancia del universo. Me pierdo en la sensación de la inmensidad de esa fuerza. Aquí tenía yo un nuevo concepto del irresistible poder del infinito y una nueva apreciación de la buena voluntad del Todopoderoso para intervenir en mi favor. Es seguro, pensaba yo, que un Dios que tenía la voluntad de ejercer la fuerza suficiente para lanzar gigantescas masas inconscientes de metal en fusión a través del espacio a velocidades increíbles, debe querer ejercer su fuerza para reproducirse. El mismo en el hombre consciente, su propio retoño.
En mis órdenes al servidor, después de haber confirmado el inexorable poder del servidor, confirmé que Dios pensaba por medio de mí los pensamientos perfectos bajo los cuales el servidor actuaría, algo como esto. Ya no permito que mis pensamientos rondan alrededor del páncreas como un órgano físico. Considero cada órgano como una idea del infinito, concebida antes que yo fuera concebido. Es una idea separada y distinta de Dios. Todas las ideas de Dios son perfectas. Me niego a pensar que ello tenga mancha, defecto o inacción. Lo veo como el complaciente servidor de mi ser, el pensador, y este pensamiento lo toma ahora el pensador, y este pensamiento lo toma ahora el pensador universal y lo pone de manifiesto en la realidad. Al no ser un órgano sino una idea, es ahora una idea perfecta. No me importa lo que diga el laboratorio, ahora tomo el punto de vista de Dios y veo que sus ideas son perfectas. Y así es. Nótese que yo declaraba la verdad. No suplicaba, solicitaba o pedía, porque estos caminos incluyen una duda, una posibilidad de rechazo. No hay lugar a duda en la ley creativa. Aunque pueda sentir duda, no obre con ella. La ley creativa funciona no por nuestras sensaciones, sino por las imágenes que preferimos formar y que le damos para que trabaje de acuerdo con ellas. Esto puede parecer ridículamente sencillo. Todas las cosas son sencillas cuando las entendemos. Transmitir la imagen al servidor. Cuando, actuando sobre ideas básicas, había yo afirmado, mediante el uso de palabras, lo que llamo un pensamiento magistral, le transmitía esta imagen al servidor. Mi obligación era ahora dedicarme a mis asuntos dejando que el servidor trabajara tranquilo. Cuando alguna duda trataba de surgir, yo afirmaba, estoy contento de que esté en manos de Dios. Me agrada que Dios se ocupe de ello. Al principio los resultados no fueron sorprendentes. Sin embargo, después de algunas semanas, los análisis de laboratorio clínico mostraban que el páncreas empezaba a despertar de su letargo. La continuación de la mejoría desde entonces, aunque muy irregular, era definida. Algunas semanas marcaba un alza. Pero el punto máximo del alza del azúcar nunca era tan alto como el punto máximo en el alza anterior. Aquí tuve la primera y la única valiosa prueba de que la idea de la ley creativa era sensata, funcionaba. A todas las objeciones teóricas mi respuesta es, para probar el pastel, hay que comerlo. Pruébalo, funciona. La persistencia compensa. La diabetes curada. El resto de mi pequeña aventura es una historia sencilla. Yo estaba mejor, pero habían pasado 6 años y no estaba completamente bien. Para decirlo de otra manera, estaba en el camino, pero no marchaba derecho. Parecía que yo tenía alguna reserva oculta. En alguna parte de mis oraciones, en mis órdenes al servidor, había alguna imperfección que yo no conocía bien. Empujado por la necesidad de liberarme de mi terrible enfermedad, persistí en explorar para encontrar el pensamiento magistral que corrigiera el pensamiento imperfecto que había en mí, desechando la interferencia para que Dios restaurase mi salud. En esta época vine a los Estados Unidos. A Beloit, Wisconsin. En Beloit los informes de laboratorio llegaron por fin al punto en que decían, azúcar, trazas. Una tarde estaba sentado con los codos en el escritorio, la cabeza en las manos, los ojos cerrados, y empecé a declarar, callada y reservadamente, algo como esto: cualquier cosa que está impidiendo mi recuperación completa ha de ser algún oculto hilo de pensamiento que contiene alguna reserva mental. Desconozco su naturaleza, dónde comenzó o que lo mantuvo activo, pero tiene que ser mío, ya sea que yo pueda o no rastrear mi camino hacia ello. No quiero que siga actuando, por lo que en este momento declaro que es un vestigio de mi anterior pensamiento destructivo. Afirmo enfáticamente que está completamente fuera de la línea de los pensamientos del pensador infinito que están tratando de manifestarse perfectamente a través de mí. Es un intruso que vive en terreno sobre el cual no tiene ningún derecho. Acudo a la ley para expulsarlo, disolverlo y negarlo ahora mismo.
Me lavo las manos para liberarme de él. No tengo que luchar con él, preocuparme por él o prestarle ninguna atención. Es una nada que trata de ser algo. No es más real que el espantajo que me asustaba cuando era niño. Dedico todas las líneas de mi pensamiento a la contemplación de ese firme movimiento del pensamiento de Dios en mí y por cada una de las células de mi cuerpo. Pienso en su belleza, sus armonías inefables, su total desdén de cualquier fuerza que resista, su exhalación de es bueno cuando contempla el universo que ha creado. Ahora calladamente me dejo llevar a las partes más íntimas de esa mente infinita, coger algo de esa inalterable paz, sabiendo que esa mente fluye por mí como mente mía. Seguí afirmando el poder del infinito y su perfecta imagen de mi cuerpo, concluyendo por expresar mi gratitud por la curación que yo declaraba que estaba realizándose. Mis últimas palabras eran las acostumbradas, así es. Me levanté, salí y me fui a pasear por la orilla del río Rock en Wisconsin. Miré a las estrellas, a los árboles y al río, y calladamente dije, son buenos, todos son buenos, pues también ellos son ideas sostenidas por Dios. El siguiente informe del laboratorio decía, azúcar, negativo. Así era, nunca más apareció. El proceso creativo. Cuando permite que Dios omnipotente tenga pensamientos creativos de Él a través de usted, está usando el proceso creativo. Puesto que Dios solo puede concebir pensamientos perfectos, cuanto más se entregue usted al proceso, más perfecta será su vida. Los 3 pasos del proceso creativo. Entender la ley creativa. La comprensión viene antes que el uso. Aprenda bien las lecciones de este libro. Formarse la imagen correcta. La mayoría de la gente forma su pensamiento en imágenes. Debe formar en su mente la imagen de la cosa que desea, de manera que el proceso creativo pueda transformarla en realidad. Transmita la imagen al servidor. Deseche conscientemente la imagen de su mente, afirmando al mismo tiempo, está en manos de Dios. Estoy contento de que Dios cuide de ello. Y así llegamos al final de este fascinante viaje sonoro. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Radio Prismático, donde exploramos historias que iluminan la imaginación. Esperamos que hayas disfrutado cada momento tanto como nosotros disfrutamos compartirlo contigo. No olvides seguirnos para más relatos, reflexiones y aventuras. Hasta la próxima, donde nos encontraremos nuevamente bajo la luz de nuestro prisma sonoro. Que la magia de las historias te acompañe siempre. Hasta pronto, y que el próximo viaje te encuentre listo para escuchar.